Bueno, es la noticia que está marcando esta hora. La Fiscalía Oriente ha pedido la primera audiencia de formalización en el caso Penta. Para eso queremos conversar con el diputado Fidel Espinosa, presidente precisamente de la comisión investigadora en el caso Penta. Estamos, diputado, con el periodista Felipe Leiva. Los saludamos, le agradecemos el contacto y queremos conocer su reacción ante esta petición de la Fiscalía, los tiempos, la celeridad de las personas y los cargos porque se están haciendo esta audiencia de formalización. Muy buenas tardes. No cabe ninguna duda de que el país está viviendo en nuestra democracia, quizá uno de sus momentos más complejos paradojalmente desde que recuperamos la democracia en los años 90. Porque este escándalo de verdad es un escándalo que sacude los cimientos mismos de la actividad política, porque aquí se ha ventilado por primera vez después de 14 años de la recuperación democrática aproximadamente, estas relaciones lamentablemente incestuosas entre ciertos sectores empresariales, porque tampoco podemos involucrarlos a todos, con algunos políticos a los cuales prácticamente les financian sus campañas para que, como lo hemos dicho desde el primer día, lleguen al Congreso a defender sus intereses, los intereses de las empresas, de las ISAPRES, de todas las entidades, ¿no es cierto?, que están y forman parte de sus multimillonarios negocios. Entonces, por una parte, el caso Penta y estas formalizaciones que hoy día comienzan a hacer el primer paso hacia la búsqueda de justicia que la ciudadanía está pidiendo que ocurra, nos lleva a también a encontrar en este caso tan grave una oportunidad para que mejoremos la democracia con una ley de financiamiento de las campañas que sea riguroso, estricto, y con un CERVEL que tenga verdaderas atribuciones como democracias más modernas, para poder incluso quitar el escaño de parlamentarios que sean elegidos mediante mecanismos ilegales como habría eventualmente ocurrido en este caso. ¿Usted cree, diputado, efectivamente que los parlamentarios aprobarían una moción de ese tipo que finalmente siempre se dice, los legisladores nunca legislan contra sí mismos? A ver, aquí, la mejor prueba de la ancura ante la ciudadanía, en particular de la UDI, porque no tenga ninguna duda que todos los diputados del Partido Socialista vamos a apoyar cualquier ley, por lo más dura que sea, que busque justamente las sanciones más severas a quienes sean elegidos utilizando mecanismos al margen de la legalidad. Nosotros vamos a ser los primeros como partido, y no me cabe ninguna duda que el resto de los partidos de la nueva mayoría también deban ir en esa línea para que no empiecen situaciones como las que me tocó ayer vivir en algunos momentos de la presidencia de la Comisión de Venta, en donde cuando empezamos a visualizar el listado de invitados, muchos ya comenzaron a relativizar la presencia de algunos, como el propio Jovino Novoa, que tiene que estar sí o sí, ¿no es cierto?, la comisión investigadora del caso Penta y el señor Pablo Longueira, porque ellos eran senadores de la República cuando eventualmente cometieron ilícitos con estos dineros ilegales. Entonces, en definitiva, cuando ya algunos tú empiezas a sentir que dentro de tu propio sector alguno dice, pero ¿por qué vamos a invitar a este otro? Tú empiezas a sentir de que hay algunos que quieren relativizar esto, y no lo vamos a permitir. Yo por lo menos, en aras de la transparencia, y como presidente de la instancia voy a bregar porque sean invitados de uno u otro sector con la mayor amplitud posible. Y en este caso puntual, ante su pregunta, yo le digo, lo único que puede hacer la UDI hoy día, si quiere de verdad salir de esta gravísima crisis en la que está inserto, es pedir perdón al país y comprometerse con el país y con Chile a que vamos a construir una ley que sea durísima en las sanciones para quienes cometen ilícitos, y le vamos a entregar al CERVEL atribuciones y recursos para que puedan fiscalizar el verdadero gasto electoral que hay en las campañas, porque eso va a permitir mejorar la democracia y va a permitir también, en otras palabras, lograr el que la competencia no sea una competencia prácticamente desleal que existe hoy día en los eventos democráticos, porque si tú compites con candidatos que llegan con esta cantidad de millones de pesos en los maletines, ¿qué posibilidad tiene un candidato que viene de las regiones o que no tiene ninguna posibilidad de competir? Por eso la UDI ha hecho algo increíble. Muchas veces instala a candidatos en cualquier región, los cambia de región en región porque llegan con maletines de dinero a competir a las regiones. Diputado, pero basta pedir disculpas porque ayer, claro, se valoraba que efectivamente el senador de la UDI, Iván Moreira, hubiera salido, hubiera dado la cara, hubiera pedido excusas públicas, cosa que no han hecho otros parlamentarios que están vinculados en este mismo caso. Sin embargo, las sanciones actuales no permiten ir más allá de que la ciudadanía los excuse públicamente o no. Ya sabemos que en política la memoria es corta y perfectamente esto en 8
8 años más que en el periodo de reelección de los actuales senadores, esto queda en nada. No, obvio, pero hoy día la legislación que tenemos es una legislación pobrísima, Matilde, ¿no es cierto?, en todas las atribuciones, tanto del CERVEL prácticamente nulas, y por parte de otros organismos, incluso la propia justicia, probablemente aquí no hayan, a pesar de la gravedad de los hechos que estamos conociendo, incluso no se llegue a condenas que tengan pena aflictiva, que es la única que podría inhabilitar la continuidad de un parlamentario en su escaño que ganó, entre comillas, de manera bastante dudosa. Entonces, desde ese punto de vista, no, obviamente que no basta con el pedir perdón. Lo que yo estoy diciendo es que la mejor muestra de blancura hacia el país es que la UDI misma se comprometa con Chile a que vamos a tener una legislación donde yo nunca más aporte reservados de campaña, que avancemos hacia efectivamente lograr entender de que una democracia se desequilibra, se pone en jaque cuando hay situaciones de este tipo, donde llegan parlamentarios elegidos al Parlamento, pero que le tienen que llegar a responder a los señores como los Velan o los Laín, que por años, al parecer, venían financiando campañas de esta manera para tener el control sobre el Parlamento. Las democracias no pueden estar controladas, ni sus diferentes autonomías que deben tener cada uno de los poderes del Estado no pueden estar supeditadas a intereses menos empresariales. Diputado, una consulta, le habla Felipe Leiva. ¿Cómo hay consenso, hay conversaciones, hay un buen punto para llegar a algún acuerdo respecto, por ejemplo, a terminar con el aporte reservado y así evitar este problema de transparencia y que la ciudadanía por fin se dé cuenta solamente con los aportes públicos, por ejemplo, cuánto es el dinero que se le aporta a las campañas de los parlamentarios, también a nivel presidencial, y terminar de una vez con esta incertidumbre respecto a quién pone dinero, cómo se financia, cuánto es, porque más allá del tope, obviamente, más allá de que sea un aporte reservado, puede haber después, oye, le mandé un correo con tal monto, esto es lo que mandé, más allá que después declare o no frente al CERVEL. ¿Hay consenso para llegar a eso? Si tú me lo preguntas con la claridad que me lo has preguntado, yo te respondo con la misma claridad. Por eso no siempre es bueno legislar mediante la mera reacción ante una coyuntura política. Cuando mi propio gobierno presentó hace un par de semanas atrás el proyecto de nueva ley de financiamiento de la política, nosotros mismos le planteamos a la ministra Rincón que tuviera un poquito de paciencia y que sacaran un poquito el acelerador de ese proyecto, porque tenemos tantos en camino, estamos con la reforma educacional, con la reforma binominal, y le dijimos, bueno, que nos espere porque las conclusiones de la comisión investigadora tienen que ser un aporte real para cambiar la política de este país. Y desde ese punto de vista, si tú me preguntas si hay consenso hoy día, te lo garantizo que si tú entrevistas a los 120 diputados, los 38 senadores, te van a decir que sí hay consenso o que sí quieren terminar con esto. Pero en la práctica, en la discusión pequeña, ahí tú te empiezas a dar cómo empiezan a relativizar estas cosas. Yo estoy, porque ya no hagamos mejoras, hagamos transformaciones efectivas y reales a una ley de financiamiento de la política que hoy día es nefasta y que permite este tipo de cosas. ¿Y sabe qué? Tengo la moral para decirlo, porque cuando fue la discusión de la ley de pesca, hace poquito, no vamos años atrás, la famosa ley Longueira, ahí vimos también cómo andaban los señores con los maletines, los señores de las empresas pesqueras, muy cercanos a los parlamentarios. Se comprobó incluso una diputada, ¿no es cierto?, fue acusada, ¿no es cierto?, por un tema de dineros allí en el tema de la pesca. Ocurre en la pesca, ocurre con la ISAPRE, ocurre con cómo tú ves de repente a parlamentarios que defienden intereses. Aquí el caso Penta está abriendo esa caja de Pandora que tiene un inicio pero no se sabe dónde termina. Diputado, desde el punto de vista político, ¿cuáles de estas formalizaciones le parecen más graves de las que se han dado a conocer hoy? Bueno, no hay ninguna duda que estos empresarios, ¿no es cierto?, es claro que tenían que ser formalizados porque ellos fueron parte, desde mi punto de vista intelectual, de un sistema que generaron para defraudar al Estado. Porque aquí hay mucha gente que todavía está confundida, Matilde, y eso hay que dejarlo claro. Mucha gente dice, pero ¿por qué tanto escándalo si es su plata de las empresas? Y eso no es así. Estos son recursos de todos los chilenos. Fueron recursos defraudados al Estado de Chile que ellos repartían a sus candidatos para probablemente mantenerlos, ¿no es cierto?, cooptados de tal manera que respondan a sus intereses empresariales. No hay que olvidar que Penta es dueña de ISAPRE, es dueña de AFP, tiene que ver con los fondos de pensiones de la gente más humilde. Por eso hoy día podemos entender por qué la gente más humilde tiene pensiones tan bajas. Aquí están, cuando se quieren hacer transformaciones en el Parlamento nunca se tenían los votos. Aquí está el caso Penta abriendo esa caja de Pandora gigantesca. Entonces, obviamente esas formalizaciones eran obvias. Claro, en el caso de los controladores, pero ¿qué le parece, por ejemplo, la formalización que es por cohecho contra el ex subsecretario Pablo Wagner?
Pero claro, ayer mismo nosotros habíamos acordado en la comisión la citación y que tiene que comparecer en las próximas semanas el señor Wagner. El señor Wagner es escandaloso, él era subsecretario del gobierno del presidente Piñera y seguía cobrando recursos bimensuales de 3 millones de pesos a la empresa Penta, porque con los 7 millones que le pagaban de subsecretario no le alcanzaba para seguir viviendo. Entonces, es una burla para la ciudadanía, pero además que demuestra, repito el concepto, la relación incestuosa entre algunos grupos empresariales con ciertos sectores de la política para poder tenerlos cooptados en el Parlamento. O sea, nuestro Parlamento hoy día, el caso Penta demuestra que tiene a muchos integrantes que ellos no se eligen porque tienen el dinero, el poder del dinero sobre la política, y eso es lo que tenemos que terminar, ese cordón umbilical que le hace tanto daño a la democracia. Diputado, tenemos que terminar este contacto, pero antes de eso, como presidente de la comisión investigadora de este caso, con los antecedentes que tenemos, con todo lo que hemos ido conociendo, porque una cosa, claro, es saber dentro del marco general, pero la otra es ir conociendo los detalles de los mails, de las conversaciones que impactan a la ciudadanía y claramente desprestigian a la clase política. ¿Aquí quiere llegar usted como presidente de la comisión luego de este caso? Porque hace un par de días estaba acá con el diputado Fuenzalía que me decía, a esta comisión le llaman la comisión penca. ¿Usted qué pretende lograr finalmente en esta comisión? No, si el diputado Fuenzalía señala eso, es un desprestigio del propio Parlamento, que hoy día es su fuente laboral del mismo, porque donde él trabaja representando supuestamente a sus electores. Yo creo que le falta el respeto. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque esta comisión tiene que no llegar solamente a las conclusiones de buscar las responsabilidades políticas. A mí no me interesa como presidente solamente apuntar con el dedo a quiénes fueron los responsables o qué instituciones tuvieron más la culpa. Esta comisión va a tener un éxito cuando seamos capaces de entregar al gobierno mejoras sustanciales a la ley de financiamiento que ya entregó para que efectivamente mejoremos la democracia chilena. Si esta comisión no logra eso, ahí le puedo decir que la denomine como la quiera denominar, pero estamos recién iniciando el trabajo y yo no voy a descansar hasta que logremos, y ayer logramos el acuerdo unánime para eso. Por eso Jair lo decía recién, espero que siga en esa misma línea. Queremos cambios y transformaciones reales a la ley de financiamiento de la política, y la comisión investigadora del caso Penta va a ser un aporte para ello, y yo le pido tranquilidad a la gente que en eso no vamos a descansar. Muy bien, diputado, le queremos agradecer este contacto a esta hora, las primeras reacciones luego de conocerse entonces que la Fiscalía ha pedido entonces la primera audiencia de formalización. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.